1 Corintios 6, 19, 20 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, voy a hacer una breve oración para pedir la gracia del Señor. Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, te pido de tu gracia, Señor, que tú nos bendigas el día de hoy con tu palabra. No solamente a mí, Señor, sino que todos los que estamos aquí. Señor mi Dios, abre sus corazones, Señor. Si ellos traen algo en su corazón, en su mente, alguna distracción que les pueda distraer, Señor, por favor te pido con tu Santo Espíritu, Señor, que tome el control de todos y cada uno de nosotros aquí, Señor. Los jóvenes, las señoritas, todos, Señor mi Dios, que tú nos hables el día de hoy y que tú me uses como un instrumento, Señor, simplemente un instrumento. Así como usamos la guitarra en este momento, Señor, la guitarra no suena si no es usada por el que obviamente lo toca, Señor. Así yo quiero ser usado el día de hoy. Quiero ser totalmente controlado por tu Santo Espíritu y que Él nos hable el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Pongan atención que dice, en otra versión dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. El tema del día de hoy, mis hermanos, el domingo pasado compartimos que somos el cuerpo de Cristo. Hoy, el templo de Dios. Vamos a compartir eso. El tema del día de hoy, el templo de Dios. El domingo pasado compartimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Compartimos de los dones, compartimos que no tenemos que tener celos unos a otros, todo lo contrario, y de edificarnos. O sea, todo, así como mi cuerpo el día de hoy está en armonía. O sea, mi cuerpo obedece absolutamente todo. La orden viene de mi cabeza. Lo aprendimos el domingo pasado. Y aprendimos, obviamente, también que la cabeza del cuerpo es Cristo. Eso aprendimos el domingo pasado. Entonces, mi cuerpo está gobernado por mi cabeza, por mi mente, por mi cerebro, por todo aquí en mi conocimiento. ¿Ok? Yo no puedo caminar si esa orden no viene de aquí. Entonces, así lo mismo, la iglesia debería caminar por orden del Espíritu de Dios, por orden de Jesús. Debe de recibir la orden de aquí arriba para poder caminar, para poder obrar. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, el tema número 9, la iglesia, el templo de Dios. El templo de Dios. Actualmente, mis hermanos, cuando mencionamos esta palabra templo, rápidamente, al igual que la iglesia, se nos viene un edificio, ¿verdad? Un edificio grande, con una imagen ahí, con una cruz quizás hasta lo más alto, y podemos imaginarnos de una iglesia, un edificio. De lo mismo también, cuando nos referimos del templo, rápidamente se nos viene un edificio, ¿sí o no? Pero mis hermanos, hoy vamos a aprender que el edificio es usted. El templo es usted. Es todo aquel, y lo vuelvo a repetir, es todo aquel que ha nacido de Dios, que ya tiene el Espíritu de Dios en él. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer de agua. Agua es la palabra de Dios.
Por eso es muy importante que usted lea la palabra de Dios, porque de esa manera usted va a nacer de Dios. Él es el alimento espiritual. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ¿qué significa la palabra templo según el diccionario? ¿Qué significa la palabra templo? Cuando decimos el significado, o cuando vamos a escuchar el significado del templo, póngase usted ahí también, ¿ok? Por favor, porque usted es el templo del Espíritu de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo digo el significado, quiero que usted se relacione con ese significado. Según el diccionario, dice el templo o un templo es morada divina, lugar santo o santuario, ya sea físico o espiritual, que se emplea es algo que se emplea para adoración. ¿Ok? Algo para adoración. La palabra hebrea traducida templo también significa palacio. ¿Qué hay dentro de un palacio, mis hermanos? Hay un trono, hay un rey. ¿Y quién es ese rey? Es nuestro Señor Jesucristo. Debe estar en tu corazón. Como lo cantamos anteriormente, quiero darte, la ofrenda, lo más preciado que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Quiere morar en ti, quiere habitar en ti. Por lo tanto, quiere que tú le des tu corazón. Entonces, ¿qué es un templo? Morada divina. Tú eres una morada divina. Tú eres un lugar santo. Tú eres un santuario. Tú eres un lugar, escuchen, tu corazón es un lugar de adoración. Tu corazón, si es que ya has recibido a Dios en tu corazón. Los términos griegos que se traducen templos pueden referirse a todo el recinto del templo o a su edificio central, que significa santuario, morada divina. ¿Qué es una morada? Es donde vivimos. Donde nosotros, si usted está alquilando un apartamento, es tu morada, ahí vives. Morada divina, a veces se refiere específicamente a los compartimientos sagrados interiores del templo, ¿ok? Entonces, mis hermanos, el templo es un santuario, es una morada divina, es un lugar santo, es un lugar de adoración. Es un lugar donde vive alguien, donde habita alguien. Es una casa, en otras palabras. Entonces, cuando Pablo nos dice, el versículo que hemos leído, cuando Pablo nos dice, no ignoréis o ignoráis, o ignoran, o en otra versión dice, voy a leerla, la otra versión dice, ¿acaso no saben? Está diciendo Pablo a los corintios, ¿acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Son morada de Dios. Es donde el Espíritu habita, mora en ustedes. ¿Acaso no saben? Bueno, el día de hoy para ustedes o para nosotros, ¿acaso ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Bueno, si es que son cristianos, si es que son hijos de Dios, si es que son nacidos de Dios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Por eso dice, el cuerpo de ustedes ya no les pertenece a ustedes. Ese cuerpo ya fue comprado y con precio de sangre, dice. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, si tú ya eres hijo de Dios, tú ya no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Tú no puedes decir, es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. No, ya no puedes decir eso. Tu cuerpo ya tiene que ser para honra de Dios. Pregunta ahora, para nosotros. Pablo dice, ¿acaso no saben? Ahora para nosotros,
hago esta pregunta. ¿Será que tu cuerpo realmente es el templo del Espíritu de Dios? ¿Es casa de Dios tu cuerpo? ¿Qué hay dentro de ti? A esta estancia, mis hermanos, ya deberíamos saber la respuesta. Ya deberíamos saber la respuesta. Que si realmente nosotros somos templos de Dios. Que si realmente nosotros somos morada de Dios. A esta estancia de la serie, ¿verdad? Hemos aprendido de la iglesia. A esta estancia, mis hermanos, ya deberíamos saber realmente qué somos. ¿Qué es usted? Pero ahora, mis hermanos, ¿saben por qué cuando decimos que somos el templo del Espíritu de Dios no cobra tanto sentido? ¿Saben por qué? Porque quizás no es que quizás, sino que no hemos entendido realmente qué es el templo de Dios, qué es el santuario de Dios, donde mora Dios. Por eso no le damos tanta importancia. No ha cobrado tanto sentido en nuestra vida. Y por eso quizás andamos como andamos y hacemos lo que hacemos, porque no hemos entendido. Hay que pedirle la revelación a Dios. ¿Qué significa realmente ser el templo de Dios? Para poder entender qué es ser el templo de Dios, mis hermanos, vamos a transportarnos miles de años atrás. Para poder entender realmente qué es el templo de Dios, qué es ser templo de Dios. Antiguamente, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo quiero que usted vaya en Éxodos 25. Ahí en su casa usted puede leer Éxodos 25. Hoy nada más vamos a leer el versículo 8 y 9. Antiguamente, mis hermanos, el templo era un lugar, escuchen, en el cual Dios moraba, habitaba. Dios, mis hermanos, recordemos que Dios es omnisciente, Él está en todas partes, pero a Él le plació morar con su pueblo. A Él le plació, mis hermanos, estar en un templo, en un santuario. El templo anteriormente era conocido también como el tabernáculo o santuario. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el tabernáculo? A ver, levante su mano, honestamente, el tabernáculo. Yo quise ponerlo ahí en una imagen, pero lamentablemente no voy a poder, pero voy a ver si ustedes tienen buena vista para yo enseñarles aquí el tabernáculo. Bueno, en un ratito más les enseño, pero quiero abundar en esto. Entonces, Éxodos 25, 8, 9 dice: y harán un santuario para mí. Ok, ahí está la palabra santuario. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué dice ahí? Y harán, es la orden de Dios a Moisés. Y harán un tabernáculo para mí. Y habitaré en medio de ellos. Fíjese, Dios dándole orden a Moisés: oye, tú me vas a hacer un tabernáculo, un templo, un santuario para mí. ¿Para qué? Para yo habitar ahí. ¿Ok? Para yo habitar ahí. Recordemos que Pablo dice: o ignoréis
¿O ignoran o a poco no saben que ustedes son el templo, son el santuario, son el tabernáculo? Esta orden, mis hermanos, dada a Moisés en el monte Sinaí, es la primera vez que se menciona la palabra tabernáculo en las escrituras, en la palabra en español. La palabra tabernáculo se deriva del latín tabernáculos, que quiere decir una tienda de campaña, derivado de taberna, que significa habitación. La palabra tabernáculo significa habitación. El tabernáculo, mis hermanos, era un lugar solemne y sagrado, pero a la vez tremendamente alegre. ¿Por qué? Porque Dios, escuchen, Dios se reunía con su pueblo en el tabernáculo. Lamentablemente no pude para ponerlo ahí, pero usted tiene esa tarea. Es más, al terminar el servicio, usted puede buscar allí en Google y poner el tabernáculo de Moisés, ponerlo así para que lo pueda encontrar. Ok, enséñalo. El tabernáculo, ¿cómo está? ¿Muestra las tres partes ahí, hermano? Sí. Ok. Vamos a dar chance un poquito para que el hermano lo enseñe. El tabernáculo. Ok, entonces, lo que ustedes vieron en este momento era el templo de Dios, el tabernáculo donde Dios moraba. Era el centro de adoración. ¿Ok? Ahí en ese tabernáculo, mis hermanos, si ustedes vieron, ahí en ese tabernáculo se hacían los sacrificios. Los sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. ¿Ok? Ahí se hacía el sacrificio. También ahí, en ese tabernáculo, mis hermanos, ahí Moisés, escuchen muy bien, ahí Moisés recibía las instrucciones para el pueblo. Cuando el pueblo se tenía que mover a otro lugar o quedarse en ese lugar, ahí, mis hermanos, ahí recibía Moisés todas las instrucciones para el pueblo. El sacerdote también ahí recibía las instrucciones. Ahí Dios, por eso decía, moraba. Que ahí vivía, o mejor dicho, pues decirlo de esa manera, vivía. Ahí se comunicaba con el hombre en ese tabernáculo. Entonces Dios deseaba, mis hermanos, morar con su pueblo. Y esto ocurrió después, escuchen, después de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Ellos duraron 400 años esclavos allí en Egipto. Se recuerden ese acontecimiento, ¿no? Cuando Moisés liberó al pueblo, se abrió el mar y entonces Dios le dijo que dejara ir a su pueblo para adorarlo allá en el desierto, ¿no? Entonces, eso, mis hermanos, salieron de la esclavitud de Egipto, llegaron al desierto, y en el desierto es cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera ese tabernáculo para Dios morar con ellos. Y ahora nosotros, mis hermanos, actualmente el mundo es Egipto. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado más de 400 años. Usted ahora, ¿cuántos años estuvo esclavizado en el pecado? ¿Cuántos años de su vida? Cuando usted recibió a Cristo Jesús, fue ahora liberado de esa esclavitud del pecado, y ahora usted vino a ser templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Ya está liberado del pecado.
Pero lamentablemente, como ocurrió en aquel tiempo, algunos israelitas querían regresar a Egipto una vez más. Y hoy también algunos cristianos quieren regresar al mundo, a sus viejas costumbres. Y hay cristianos que dicen, bueno, como los hebreos en aquel tiempo, yo estaba bien, yo estaba mejor en el mundo. Salía, me divertía, estaba sano, estaba contento. Bueno, me emborrachaba o salía a los bailes, ¿no? Que era una vida feliz, dicen, ¿no? Entonces, eso quiere decir posiblemente que el Espíritu de Dios, ellos no han sido liberados de Egipto. Quieren regresar una vez más al Egipto. La presencia de Dios, mis hermanos, es el mayor deleite que el hombre puede experimentar aquí en la tierra. Por ejemplo, el rey David dice: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que la presencia de Dios, mis hermanos, moraría en medio del pueblo de Israel, ahí en el templo. ¿Para qué? Para ir a esa travesía del desierto a la tierra prometida. Fíjese, o sea, por ejemplo, aquí es Egipto, y voy a hacer este ejemplo, y esto es la tierra prometida. Tenían que cruzar el desierto para llegar aquí, y ahí en este trayecto, mis hermanos, Dios moraba en medio de ellos en ese tabernáculo, en ese templo. Y ahora usted ha salido de Egipto, del mundo. Ahora usted está atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida en el cielo. Por eso, pero ahora Dios ya no vive en un tabernáculo, sino que vive dentro de usted. Usted es el templo. Usted es ese tabernáculo movible. Recordemos que antes él se movía. El templo, cuando Dios daba esa instrucción: oye, Moisés, es hora de irnos, dice que se levantaba la nube daba esa dirección de moverse a otro lugar. Una vez que Moisés terminó de construir esa admirable estructura, mis hermanos, según las instrucciones de Dios, dice que su gloria se llenó de forma tal que ni Moisés pudo entrar en el templo. Leamos Éxodos 40, 34, 38. Recuerden, cuando estamos leyendo sobre el templo, usted póngase ahí, por favor. Usted póngase ahí. Si es que usted ya es hijo de Dios, póngase ahí. Éxodos 40, 34 y 38. ¿Ya lo encontramos? Ahí el título dice: la nube sobre el tabernáculo. ¿Tiene título su Biblia? Ahí dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Ahí está. Cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba desde el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus obras o jornadas. Aquí hay un punto muy importante, mis hermanos. Usted
es el templo de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos el templo del Espíritu de Dios? ¿Amén? ¿Sí o no? Aunque sea por fe, dígalo que sí. ¿Amén? Ok. Entonces, mis hermanos, dice aquí, la nube cubría el tabernáculo. ¿Qué es lo que te cubre a ti? Dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué es lo que te llena a ti? ¿Será que te está llenando la gloria de Jehová? Sí. Dice que, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué dice Pablo a los corintios? Sed llenos del Espíritu de Dios. Aquí, ¿qué es lo que llenaba el tabernáculo? La gloria de Dios. Eso es lo que llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. Aquí el Espíritu, la nube está representando el Espíritu de Dios. Es el que guiaba al pueblo. ¿Qué es lo que te guía a ti hoy en día? ¿El Espíritu de Dios o quién te mueve? Y dice, también al final dice, el fuego también estaba sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, no solamente cuando ellos asistían ahí, sino que en todas sus jornadas. No solamente los domingos tiene que estar lleno el cristiano de la gloria de Dios, en todas sus jornadas. Dios, entonces, mis hermanos, desea morar en medio de su pueblo, o deseó morar en medio de su pueblo antiguamente. Fíjese, el rey del universo escogió habitar en medio de su pueblo. Su presencia era algo tan palpable, tan visible. De hecho, Éxodo 25:8 nos dice que la razón por la cual Dios sacó a su pueblo de Egipto es para poder habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8 dice: y harás un tabernáculo para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, había un propósito. Hay un propósito por el cual Dios hizo esto. Mis hermanos, no podría haber otra señal más clara de su amor, de su misericordia de Dios hacia su pueblo, para habitar en medio de ellos, para estar en medio de ellos, para que ellos conocieran, para que ellos fueran guiados por Él, para que ellos podrían comunicarse con Él. Entonces, mis hermanos, después de morar muchos años en el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, después Dios moró en el templo de Salomón. En el templo de Salomón. El rey David tenía ese deseo de construir un templo, de construir una casa, así como esta, edificio. Porque antes era un tabernáculo hecho como de cortinas, de pieles de animales, así más o menos como para ilustrarlos hoy en día, como una lona, ¿verdad? Y era movible. Entonces el rey Salomón hizo un edificio, pero dice, según las escrituras, que esta casa, mis hermanos, era, o sea, más lleno, ¿cómo decirlo de esta manera? Como algo hermoso, porque ya era una casa física que ya no se movía, ¿ok? Era un edificio totalmente. Entonces dicen las escrituras, dice que la gloria de Dios ahí, dice que sobrepasó el tabernáculo. O sea, se sobrepasó la gloria de Dios que antes se experimentó en el que hizo Moisés.
Ahí en Primera de Reyes 8:13 dice, nada más escuche, dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habitases para siempre. Ahí el rey Salomón está hablando. Ok, nos estamos dando cuenta ahora. Primero era un tabernáculo, ok. Este es Egipto, este es el desierto. Ahí moraba Dios en el tabernáculo, que se movía según el pueblo se estaba moviendo, hasta que llegó a la tierra prometida. Cuando llegó a la tierra prometida, Salomón construyó una casa ahí para ya no moverse totalmente. ¿Ok? ¿Eso qué significa, mis hermanos? Nosotros salimos de Egipto, estamos ahorita en el desierto, somos morada de Dios, pero un día vamos a llegar a la tierra prometida, donde está el verdadero tabernáculo, donde ahora está nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar ahí? ¿Sí o no? Mis hermanos, tienen que alegrarse de esto porque es algo maravilloso. Ok, estaba en el tabernáculo, la morada de Dios, Dios se manifestaba ahí. Ahora en el templo de Salomón. Después, ¿en dónde? Porque recordemos que el templo de Salomón fue destruido. ¿Ok? Ahora, después del templo, mis hermanos, ¿en dónde creen ustedes que moró? Fue morada de Dios. Antes que nosotros, antes de morar el Espíritu de Dios en el hombre común, ¿en dónde moró Dios? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Después del tabernáculo, en el templo del rey Salomón que construyó, y después en el Hijo de Dios. Vamos a leerla. Escuche nada más, usted busque Juan 14:19. Espéreme ahí en Juan. Espéreme en Juan. Vamos a leer unos versículos ahí en Juan. Busque Juan. Entonces, mis hermanos, Jesucristo vino a ser templo de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Jesús mismo, o Juan dice de Jesús, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, y dice, es más, léala, primera, Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Habitó. La palabra habitar aquí en el griego significa tabernáculo. Tabernáculo. Entonces el templo humano de Cristo fue el tabernáculo de Dios, su lugar donde moraba entre la gente. Hebreos 8:2 dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Escuchen. O sea, antes Moisés hizo el tabernáculo, después el rey Salomón. Y ahora dice en Hebreos 8:2 dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El lugar en el que mora Dios es más que una casa ahora, mis hermanos, de madera o de oro. Es un tabernáculo de carne y hueso, el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios moró en el cuerpo de Cristo 33 años. El escritor a los Hebreos dice
nada más escuche, dice, y sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, leamos Juan 14, 9 al 10. Juan 14, del 9 al 10. Es muy importante que usted lea, mis hermanos. Juan 14, del 9 al 10. ¿Ya estamos ahí? ¿Están conmigo? Ok. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y después hace una pregunta ahí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que, ¿qué dice? Ahí está la palabra mora. Jesús como el tabernáculo. Dios, el Padre, el Espíritu de Dios morando en él. Ya no era ahora el templo. Ya no era en el templo. Recordemos cuando Jesús le dijo a la samaritana, no sé si ustedes se acuerdan, cuando le dijo, va a haber un tiempo que ya no es en el templo. Ya es todos aquellos que me adoran o me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sí? Ahora, Juan 2, 19, 21. Jesús mismo, mis hermanos, Él dijo que era el templo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cuando Jesús mencionó que Él era el mismo templo? Ahí lo vamos a leer ahorita. Juan 2, 19, 21 dice. Ahí estaban enseñando la belleza del templo del rey Salomón, ¿no? Y aquí dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, ¿qué? El templo del cuerpo. De su cuerpo. Él era el mismo templo ahí, mis hermanos, enfrente de los judíos, enfrente de los fariseos. Él era el mismo templo. Voy a leer algunos versículos más para rectificar esto. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Estoy leyendo Colosenses 1:19. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad en Cristo Jesús. Ok, vamos paso por paso. Espero, mis hermanos, que usted está entendiendo, porque si usted por el Espíritu Santo lo va a entender, usted va a ser alguien diferente a partir de ahora. Después, el tabernáculo, el templo de Salomón, Jesucristo, fueron el lugar, la morada de Dios, el Padre. Ahora, mis hermanos, ahora, después de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo, Hechos 1:9, nada más escuche, cuando sus discípulos lo vieron, que Él se desapareció en la nube, y Jesús mismo prometió, antes de marcharse, que Él no dejaría solo
a su iglesia, sino que Él iba a mandar al Espíritu Santo. Y ahora, mis hermanos, la iglesia es el templo de Dios. Mora en ti, mora en mí. Por eso, en 2 Corintios 6, 19, creo que esa es lo que leímos anteriormente, pero usted búsquela, 2 Corintios 6, 19. Dice amén cuando ya estamos ahí. Segunda de Corintios 6, 19 dice, es más, ahí dice, en el 14, mis hermanos, dice, somos templo del Dios viviente, dice el título ahí. ¿Ya lo encontró? Segunda de Corintios 6, 19. Voy a empezar mejor a leer en el 14, dice. Segunda de Corintios 6, 14. Perdón, sí, empecemos al 6, 14. Es 6, 16, perdón. 6:16 que yo iba a leer, pero empecemos en el 14. Dice, el título dice ahí, somos templo de Dios viviente. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, usted, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La gente o las personas, mis hermanos, llenas del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, ahora ellos son el tabernáculo. Ahora somos nosotros el templo de Dios. En Juan 14, 16, 17, voy a leer, nada más escuche. Busque usted Romanos 8, 11. Yo leo Juan 14, 16, 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir. Escuchen, dice, el Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora, vive, habita. Usted es el santuario, usted es la tienda, usted es el tabernáculo, usted es el lugar santo, un lugar de adoración. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 2 veces lo dice ahí. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, vive, habita en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, que vive.
en vosotros. En otra versión dice: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, el que dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Vive el Espíritu de Dios en usted, mi hermano, mi hermana? Usted es el templo, usted es el tabernáculo. Usted es un lugar de adoración. Pablo una vez más a los corintios dice: ¿no sabéis? Hace una pregunta ahí. Yo me imagino que Pablo lo estaba diciendo totalmente enojado porque los corintios eran totalmente carnales, estaban pecando, estaban en fornicación, en adulterio. Y Pablo les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es tu cuerpo? ¿Qué es tu cuerpo? Según lo que estamos leyendo, dice: santo es. Por favor, jóvenes que están aquí, no se les ocurra o tener esa idea de quitarse la vida o lastimarse el cuerpo. Porque si ustedes ya son hijos de Dios, aquí dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No solamente los jóvenes, los adultos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestro templo, el templo de Dios? Ok, ahora entonces, ya tenemos más o menos una idea, ¿no? Una idea del tabernáculo. Ya nos fue mostrado el tabernáculo, donde moraba Dios. Ahora sabemos de lo que es Cristo. Cristo Jesús vivió en la tierra, fue hombre, Él fue también el templo de Dios, morada de Dios. Ahora usted, como cristiano, usted también es el templo de Dios, morada de Dios. ¿Ok? De la manera que antes, en esta parte, mis hermanos, quiero que pongan ustedes un poquito más de atención. Despiértese, tome agua, ya estamos entrando al final. De la manera que antes Dios vivía en el templo, ahora el Espíritu Santo vive en el hombre. Eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya lo sabemos. Ahora, vamos a compararnos hombres con el templo de Dios. O sea, ¿por qué Pablo dijo que nosotros somos el templo de Dios? ¿Por qué Pablo nos compara con el tabernáculo? ¿Por qué? Bueno, aparte de que Dios moraba ahí, aparte de que era una morada de Dios, una habitación de Dios, aparte de eso, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué? El templo de Dios, mis hermanos, el tabernáculo, se dividía en tres partes. No sé si el hermano mostró esa fotografía donde se dividía en tres partes. Ok, estaba el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, eran tres partes del tabernáculo, del lugar de reunión. Ok, entonces el primero
mis hermanos, que era el patio exterior. El patio exterior es como, por ejemplo, aquí, allá afuera está el patio exterior. Ahí todos pueden ver, ¿sí o no? Todos los que pasan todos los días pueden ver lo que hay allá afuera en el patio. Así era el tabernáculo en aquel tiempo, el patio exterior. Todos podían ver, todos podían visitar. ¿Ok? Era el patio. Entonces, ahí en el patio, mis hermanos, en el patio exterior del tabernáculo se realizaban los sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Los animales, los animalitos que la persona llevaba al sacerdote para ofrecer por sus pecados. Ese animalito ahí, lo degollaban, lo quemaban. Ahí estaba también creo que el lavacro, ¿no? Donde el sacerdote se lavaba también sus manos para poder entrar en el lugar santo. Pero solamente los sacerdotes podían entrar en ese patio, pero era visible para el pueblo de Dios. Era visible, ellos podían ver qué se estaba realizando ahí. Estaba la luz, donde se realizaban el sacrificio. Entonces, más adelante del patio estaba el lugar santo, ¿ok? En el lugar santo, ahí solo podía entrar el sacerdote, donde se ofrecía el aceite, el incienso y el pan, ¿ok? Aceite, incienso y pan. En este lugar santo del tabernáculo se realizaban varias actividades, principalmente la iluminación, el servicio del incienso y entre otras cosas que estaban ahí, que se realizaban ahí. Entonces el incienso, mis hermanos, simboliza la oración, ¿ok? También se hallaba la mesa de los panes de la propiciación, donde se presentaban panes como ofrenda en el lugar, o sea, en el lugar santo. Ahí ya nada más podía entrar el sacerdote que ministraba, ¿ok? Ese lugar santo, mis hermanos, el lugar santo ya estaba en medio, ya estaba más cerca de Dios. Pero aún todavía estaba el velo, ¿ok? Había un velo que cubría el lugar santísimo. El sacerdote que entraba en el lugar santo ya no podía entrar en el lugar santísimo, ya no podía ver ahí tampoco él. El lugar santísimo estaba cubierto del velo, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando Jesús murió y que dice que el velo se rasgó? Es ese velo que cubría el lugar santísimo, ¿ok? Pero el lugar santo entonces todavía estaba una división más del lugar santísimo. Después seguía el lugar santísimo, mis hermanos. Ahí, en el lugar santísimo, el más profundo del tabernáculo, era ahí donde habitaba Dios, en medio de la oscuridad, donde ningún hombre podía entrar. El lugar santísimo era el espacio más importante del tabernáculo, ¿ok? Era el lugar más importante. El lugar santísimo descansaba o habitaba la presencia de Dios, ahí en el lugar santísimo. En el arca del pacto, o estaba el arca del pacto, también un arca con querubines, no sé si lo han ubicado. Ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto, mis hermanos, simboliza también la presencia de Dios. Cuando robaron el arca el arca, o sea, la presencia de Dios se iba juntamente con el arca. Aquí hay algo muy importante que
es un tema muy profundo. No vamos a abundar en eso. Lo vamos a estudiar otro día, porque todo, mis hermanos, todas las partes, las piezas, todo tiene un símbolo. Hasta las estacas, las cortinas, todo, mis hermanos, todo lo que era el tabernáculo estaba dando a demostrar lo que iba a ser Jesús. Todos los sacrificios que se ofrecía, el pan, la vara de Aarón, bueno, un montón de utensilios que había ahí. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, en el lugar santísimo, mis hermanos, el sacerdote entraba una vez al año, ¿ok? Una vez al año. Esto indica, entonces, o indicaba que hasta que el velo se rasgó, el hombre común pudo entrar a través de nuestro Señor Jesús al lugar santísimo. En el lugar santísimo, mis hermanos, ahí es donde, en el lugar santísimo estaba el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo una vez podía entrar el sacerdote ahí para ofrecer sacrificio, la sangre del pueblo de Israel, del pecado de Israel, ¿ok? Pero si el sacerdote estaba en pecado, tenía riesgos de quedar muerto ahí también. Y ahí, mis hermanos, en el lugar santísimo, ahí donde moraba Dios, el Espíritu de Dios, y ahí es donde recibía también indicaciones el sumo sacerdote. ¿Qué iba a venir después? ¿Qué? Las instrucciones al pueblo, cuando el pueblo pecaba, cuando todo. Ahí recibía todo, ahí se comunicaba. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que somos el templo del Espíritu de Dios. Mis hermanos, nosotros también estamos divididos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El patio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Están entendiendo? Cuerpo, alma y espíritu. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El cuerpo de nosotros es la parte exterior, que todos yo puedo ver, puedo ver lo que hay, o sus rostros, ¿ok? Puedo ver cada uno de ustedes. Es su patio, es su parte exterior, es su vida visible, es lo que se ve, ¿ok? Pero más adentro yo ya no puedo ver qué hay en su alma, que es el lugar santo. Por medio del cuerpo, mis hermanos, por medio del cuerpo, el hombre debería, el cristiano, el templo de Dios debería obedecer las órdenes. Por medio del cuerpo nosotros manifestamos que estamos obedeciendo la orden que sale del lugar santísimo. Por medio del cuerpo, mis hermanos, en medio del cuerpo, el Hijo de Dios se ofreció como sacrificio por medio de su cuerpo. ¿Qué se hacía en el patio? Sacrificios. ¿Qué hizo Jesús con su cuerpo? Lo sacrificó, lo llevó a la cruz. ¿Qué hace usted ahora con su cuerpo? No lo va a lastimar, pero usted, recordemos que la Biblia dice que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Cómo es eso? Cuando tu cuerpo quiere pecar, tú ofrézcalo como sacrificio a Dios. Dile: yo ya soy templo del Espíritu Santo, mi cuerpo ya no es para servicio del pecado, yo lo sacrifico. Eso es sacrificar tu cuerpo para hacer la voluntad del cuerpo. Voy a leer Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestro cuerpo
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecer tu cuerpo en sacrificio. Es lo que se hacía en el patio. Y es lo que nosotros podemos ver. Por medio de tu cuerpo podemos ver si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Por medio de nuestro cuerpo pueden ver los de allá afuera si realmente nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Ese es el cuerpo. Ahora el alma, mis hermanos, es el lugar santo. Dentro del alma del hombre está, su vida interior del hombre abarca sus emociones, su voluntad y sus pensamientos. El lugar santo de una persona, mis hermanos, regenerada, de una persona consagrada a Dios, el lugar santo debe ejercer su voluntad hacia el Señor. Debe estar iluminado por pensamientos de Dios en su alma, en su lugar santo. Y debe de servir también como los sacerdotes servían en el lugar santo. Es nuestra alma. Es donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Es nuestra alma, donde nosotros nos sentimos a veces tristes, enojados, o estamos, ¿qué más? El estrés, bueno, es parte del cuerpo, creo que es el estrés, el cuerpo se cansa y todo eso. Pero nuestra alma, mis hermanos, ahí están nuestros sentimientos, está lo que sentimos. Por eso es muy importante ahora entonces, por eso Pablo dice andar en el Espíritu. O sea, tú no puedes agradar a Dios en tu cuerpo. O sea, puedes servir a Dios por medio de tu cuerpo, pero no, hacia el pecado, tu cuerpo. Tu alma tampoco, no podemos ser cristianos sentimentales. ¿Ok? Hoy no siento, es que hoy siento que Dios no estuvo ahí. No se trata de sentir. ¿Ok? No se trata de sentir. No tenemos que ser cristianos almáticos. Emocionalistas, exactamente. Ahora, el lugar santísimo del hombre, mis hermanos, es la parte más íntima. Está más adentro del velo. Es el espíritu del hombre. Es donde Dios habita. Es donde Dios mora, en tu espíritu. ¿Ok? En tu espíritu. Ahí es donde el hombre ahora recibe instrucciones de Dios. Su espíritu se comunica con el espíritu de Dios. Dios no habita en nuestra alma o en nuestro cuerpo, porque recordemos que el cuerpo es pecado, mis hermanos. Por eso tenemos que hacerlo morir. Por eso Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. Está hablando de su cuerpo, su naturaleza de pecado. Tenemos que ahora vivir en el Espíritu. El lugar secreto, mis hermanos, es el Espíritu de Dios. Mejor dicho, es el Espíritu de la persona. Ahí es donde Dios mora, es donde Dios habita. Antes de que el hombre nace de nuevo, su espíritu, Dios no está ahí, no habita. Sí existe su espíritu. Podría estar su espíritu, pues, como dice la palabra, que estar muerto. El hombre nada más vive por su cuerpo y su alma, es todo. Hay algunos que han dominado el espíritu, su espíritu humano, por ejemplo los brujos, los que se comunican con otros espíritus.
pero son espíritus malos, malignos. Ahora nosotros tenemos que llegar ahí en el espíritu, mis hermanos, para poder recibir ahora instrucciones de Dios. El espíritu del hombre se encuentra más allá de la conciencia del hombre, por encima de su sensibilidad. Aquí el hombre se une y se comunica con Dios. No hay lámpara o luz alguna en el lugar santísimo, porque Dios vive ahí. En el lugar santo estaba el candelebro que alumbraba. En el patio alumbraba la luz del día, el sol, o el fuego de la nube que se convertía en la noche. Entonces esto, mis hermanos, esto nos sirve para un ejemplo, cómo somos nosotros como personas y cómo somos como templos del Espíritu de Dios. Ahora ya sabe, cómo estaba el templo, el tabernáculo, y tú eres un tabernáculo. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, antes de terminar, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Para usted, ¿cuál es el más importante? Si ustedes se han dado cuenta, he mencionado cuerpo, alma y espíritu. Lo he estado mencionando en ese orden: cuerpo, alma y espíritu. Eso quiere decir, o estoy dando a entender, que muchas veces, mis hermanos, para nosotros es más importante nuestro cuerpo, y después el alma, y por último está el espíritu. Y no es así. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: ya vamos a terminar, ya. Deme 2-3 minutos más. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué orden está? Espíritu, alma y cuerpo. El alma, mis hermanos, el alma no es en el orden el alma, espíritu y cuerpo, y no es en el orden que yo mencioné, cuerpo, alma y espíritu. Es espíritu, alma y cuerpo, de adentro para afuera. ¿Qué hace Dios, mis hermanos? ¿Qué hace Dios cuando te limpia, cuando te purifica? Él empieza de adentro para afuera. Él empieza en tu espíritu, y tu espíritu tiene que gobernar a tu alma. Tu espíritu tiene que gobernar a tu cuerpo. Anteriormente, mis hermanos, antes del pecado, escuchen muy bien esto, antes del pecado, el hombre era espiritual. El hombre, el espíritu de Dios, o el espíritu que moraba, o el espíritu del hombre antes del pecado, el espíritu era superior, era el que gobernaba, era el que le daba órdenes al cuerpo, al alma y al cuerpo. Cuando pecó Adán, recordemos que él sintió miedo. Ahí ya el alma cobró fuerza sobre el espíritu. El miedo es un sentimiento del alma. Por eso la Biblia dice que en el amor no hay temor,
¿Ok? El miedo es parte del alma y del cuerpo, no es del espíritu. Entonces, cuando pecó el hombre, se volvió un hombre almático, un hombre tal vez de su cuerpo de pecado. Ya el espíritu menguó, el espíritu ya no gobernó. El pecado lo hizo así. Por eso, mis hermanos, cuando venimos nosotros al cristianismo, hemos estado siendo gobernados por nuestra alma o por nuestro cuerpo. Por eso, ahora tenemos que ser espiritualmente hablando. Tenemos que ahora, el espíritu tiene que cobrar fuerza, alimentarnos espiritualmente para que el espíritu domine al alma y al cuerpo. Los corintios eran cristianos carnales. Eran nacidos de nuevo, pero eran carnales. Sus cuerpos los dominaban. Sus pecados de fornicación, de uno que se casó con la esposa de su papá. Entonces, eso es parte del cuerpo, los deseos del cuerpo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así está, mis hermanos. En el tabernáculo, recordemos, en el tabernáculo todas las órdenes provenían del lugar, ¿de dónde? Santísimo. Ahí recibía el sacerdote la orden. Moisés se comunicaba con Dios ahí. Y Dios le decía, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo. ¿De dónde? Por eso, mis hermanos, tenemos que ser guiados del Espíritu. Tenemos que ser guiados del Espíritu. ¿Dónde tienes tú que recibir? ¿De dónde nosotros vamos a recibir las instrucciones ahora? ¿Cómo vivir? Tienes que meterte al lugar santísimo, en el Espíritu. Todas las actividades del lugar santo en realidad son dirigidas por la revelación absoluta del lugar santísimo. No es difícil percibir, mis hermanos, la aplicación espiritual de todo esto. El alma, el órgano de nuestra personalidad se compone de pensamientos, voluntad y emoción. Pero como si, aquí lo estamos diciendo como que si el alma es el director de todo, como que el alma es el jefe. No, el espíritu tiene que, ahora mis hermanos, gobernar sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Ahí, si usted tiene tiempo en su casa, busque qué se hacía en el tabernáculo, en Éxodos, lea qué es lo que se hacía, cómo se comunicaba Dios con Moisés, con los sacerdotes. Todas esas instrucciones, mis hermanos, eso le va a ayudar muchísimo a entender por qué usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ojalá que Dios nos haya hablado el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar. Damos gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por tus instrucciones. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a ser espirituales, Señor, mi Dios. Ayúdenos a profundizar con una intimidad contigo, Señor. No solamente quedarnos en el patio o en el lugar santo. A través de Cristo, Señor, dice que el velo fue rasgado, Señor.
se dividió en dos pedazos. Ahorita para el hombre ya no hay impedimento, Señor, para entrar en tu presencia. Ayúdenos, Señor, mi Dios, ser espirituales. Que tu Santo Espíritu y nuestro espíritu gobierne a nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Ya no más al pecado, ya no ser más cristianos sentimentales, que se dejan llevar por sus sentimientos, sino que nos vamos a dejar llevar por el Espíritu de Dios, por tus instrucciones directamente desde el lugar santísimo, Señor. Ayúdenos, Señor, ayude a tu pueblo, ayude aquí a las amas de casas, a las hermanas, a los varones sacerdotes. Ayude a la familia, ayude a los jóvenes que están aquí. Ojalá que ellos puedan entender, ojalá que tú le hayas hablado el día de hoy, Señor, cómo estamos formados. ¿Por qué Pablo nos compara con el templo? Porque así, de esa manera estamos compuestas, Señor. Ahora tu Santo Espíritu mora en nosotros. Somos nosotros ahora el templo de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a hacer ese templo, esa morada para ti, Señor. Oh Santo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te plació, Señor, habitar en mí. Así como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Pero así te plació a ti, Señor. Solamente me queda pedirte que tú me des entendimiento, que tú me reveles ese misterio, Señor, tan importante. Que yo como pecador, un hombre que no merece ser tus templos, Señor, pero así te plació a ti, Señor. Tú así lo quisiste y lo hiciste por amor, por misericordia, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no es el templo de tu Santo Espíritu y que hoy puede hacerlo, Señor, te pido, Señor mi Dios, que tú, Señor mi Dios, que tú derrames de tu gracia sobre esta persona, este joven, y que él a partir de hoy o ella pueda ser ese templo de tu Santo Espíritu, Señor. Que pueda ser parte de la iglesia, que pueda ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias por su palabra.